Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el carbono y sus propiedades. El carbono es una roca sedimentaria cuya característica es que siempre va a ser de color negro. La forma en la que usted puede identificar una roca o un objeto que contenga carbono va a ser porque este se tiende a tornar de color negro al ser sometido al calor o porque su color natural ya es negro. Una cosa que usted tiene que tener claro es que carbono y carbón no son la misma cosa. El carbón es la roquita de color negro que utilizamos para hacer los asados, las parrillas, mientras que el carbono es un elemento químico que se encuentra presente en todos los organismos vivos. Por esta razón, no sé si es que usted en algún momento se ha preguntado por qué cuando el arroz se quema se hace negro, por qué cuando el pan se quema se hace negro, por qué cuando la madera se quema se hace el carbón y por qué cuando colocamos una cuchara al fuego no se hace negra, solo se calienta, muchas veces se llegan a derretir, se transforma en una sustancia líquida, pero sigue teniendo el color metálico, no cambia a negro. Esto es debido a que el carbono se encuentra formando parte de la mayoría de los organismos vivos. El arroz se quema, se vuelve negro porque contiene carbono. El pan se quema porque contiene carbono. Un ser humano, cuando tome la decisión de después de su muerte que su cuerpo sea cremado, se transforma en un color negro porque nuestro cuerpo contiene mucho carbono. Ahora usted ya sabe, todos los alimentos que consumimos, los seres vivos, las plantas, su gato, si tiene un perro, una gallina, una vaquita, tienen carbono, que es el principal elemento que nos constituye. Y por esa razón, cuando se llega a quemar un alimento, se torna de un color negro. Es capaz de formar compuestos químicos que el resto de los elementos no lo pueden hacer. Nuestra tabla periódica tiene 118 elementos en total. Eh, el carbono tiene la característica de que puede unirse con el mismo y se puede unir con diferentes elementos. Dependiendo de los elementos con los que esté uniéndose, podemos clasificarlo en sustancias orgánicas o en sustancias inorgánicas. Una sustancia orgánica es aquella que va a constituir o va a formar parte de un ser vivo. Una sustancia inorgánica es aquella que no forma parte de un ser vivo. Ejemplo, el dióxido de carbono. Ese es un gas que lo obtenemos del smog y de la respiración. Contiene carbono, pero es inorgánico. Este elemento carbono, debido a que tiene la característica de que puede unirse con él mismo, puede unirse carbono con carbono y formar diferentes compuestos, es que forma más compuestos que el resto de elementos de la tabla periódica. El carbono se une con poquitos elementos y a pesar de esto, conforma muchos compuestos químicos. La química orgánica es la que se dedica a estudiar todos los compuestos que forman el carbono, todos los compuestos orgánicos. Como yo ya le mencioné, el carbono también forma ciertos compuestos inorgánicos, pero son muy poquitos. La mayoría de compuestos que conforman este elemento tienen la característica de ser orgánicos. Y la química se divide en 4 grandes ramas. De esas 4 grandes ramas encontramos la química inorgánica y la química orgánica. La química orgánica, como en la diapositiva lo dice, se va a encargar de estudiar única y exclusivamente todos los compuestos que se puedan formar a partir del elemento carbono.
Es un elemento que está ampliamente distribuido en la naturaleza, debido a que es debido a que es el elemento base para la formación de moléculas de los organismos vivos. Lo encontramos en la naturaleza para poder abastecer las necesidades de los organismos para poder formar todas las moléculas que necesitan los organismos vivos. Se lo encuentra en la atmósfera, lo encontramos en los océanos, lo encontramos en seres vivos, también lo encontramos en el suelo, en las rocas, en todo lo que nos rodea. Mientras sea un compuesto orgánico, va a contener carbono. Constituye el 0,0032% de lo que es la corteza terrestre. Usted me va a decir, pero eso 0,0032% es una cantidad chiquita. Pero recuerde que yo le dije que existen 118 elementos en la tabla periódica. Entonces, las rocas del suelo, existen muchos minerales que vamos a encontrar, muchas uniones de estos minerales, y de todo esto, el 0,0032% está constituido únicamente por carbono. Suena poquito. Aquí, viendo este dato, suena muy poquito, pero yéndonos ya a la naturaleza y explorando, analizando la corteza terrestre, viendo las rocas, su composición, los diferentes elementos químicos, ya no es tan poquito, ya es una cantidad considerable. Recuerda que hay muchos elementos químicos y hay rocas que se forman de la unión de 50, de 40, 30 diferentes elementos químicos. Así que no es una cantidad tan pequeña, sí es una cantidad un poco considerable. Vamos a hablar de las propiedades físicas del carbono. Se lo puede encontrar en la naturaleza en dos formas: alotrópicas. Alotrópica significa que hablamos del mismo elemento, pero físicamente es diferente. Ejemplo, usted tiene un perro pitbull y le regalan un perro salchicha. Los dos son perros, pero son diferentes físicamente. Es una forma alotrópica diferente. Pero ojo que este término alotrópico lo utilizamos exclusivamente para química. El ejemplo de los perros yo lo tomo para que usted lo pueda comprender de una forma más simple. Lo que le quiero decir, eh, las dos formas alotrópicas del carbono es el diamante y el grafito. Son diferentes. El diamante es nuestro Rottweiler y el grafito es nuestro perro salchicha. Los dos son perros, los dos contienen o están elaborados de carbono, pero físicamente son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? El diamante es completamente transparente, es una piedra preciosa, mientras que el grafito es una piedra de color negro. Aquí sí, lo que le dije al inicio, todo lo que contenga carbono va a ser de color negro. El grafito es de color negro, mientras que el diamante no tiene un color y es un brillante. El elemento químico de aspecto negro o incoloro, que es la característica negro grafito, incoloro el diamante. Las dos formas alotrópicas, nunca se me olvide, dos formas alotrópicas que encontramos el carbono en la naturaleza, como diamante y como grafito. Características físicas de este elemento. En química, es mucho más fácil utilizar siglas para poder referirnos a los elementos químicos. Ejemplo, en lugar de escribir oxígeno, solo se coloca la letra O. En lugar de decir hidrógeno, colocamos la letra H. Nos ayuda para formar lo que son las ecuaciones de los diferentes elementos químicos. El símbolo con el que representamos o con el que identificamos el elemento carbono es la letra C en mayúscula, no en minúscula, en mayúscula. En química siempre, si nuestro símbolo es una sola letra, esa única letra es en mayúscula. Si tiene dos letras, la primera es en mayúscula y la segunda es en minúscula. Si usted me pone solo la C en minúscula, eso no significa carbono. Tiene que ser en mayúscula, no se me olvide. Número atómico es 6. Número atómico me dice cuántos protones tiene el carbono en su núcleo.
Su estado habitual en la naturaleza es sólido. Casi siempre en la naturaleza lo vamos a encontrar en forma sólida, como el diamante y como el grafito. Y la característica es insoluble en agua. ¿Qué significa insoluble? Insoluble significa que no se mezcla con el agua. Es el típico experimento que usted suele poner agua y aceite. Y usted lo mezcla y lo mezcla y lo mezcla y más rápido se le rompe el vaso de tanto que está ahí mezclándolo que el aceite y el agua no se mezclan. Lo mismo sucede con el carbono. El carbono no se va a mezclar con el agua. Es insoluble. Vamos ahora a hablar de las propiedades químicas. La covalencia es la primera propiedad química. La covalencia se refiere a los átomos, a los electrones que tienen, al tipo de enlace que tiene nuestro elemento carbono. Covalencia significa que el carbono tiene la característica de que al momento de unirse con otros elementos no va a robarle los electrones, sino que va a compartir los electrones. El carbono dice, yo tengo 4 electrones en mi último nivel. Tengo 4 electrones con los que yo puedo formar un compuesto químico. Se une el hidrógeno, no le dice hidrógeno, yo te voy a robar el electrón que tienes, sino que le dice, mira hidrógeno, yo tengo 4. Te presto, los dos cojámonos de las manitos, compartimos el enlace y formamos un nuevo compuesto. Gracias a esta característica, esta covalencia que el carbono puede compartir sus electrones, es que el carbono puede formar elementos con 3 tipos de enlaces: enlace simple, enlace doble y enlace triple. En la diapositiva usted puede ver el gráfico inferior. Ahí dice, enlace simple. ¿Cuál es la característica? Que va a unirse el carbono con un solo electrón. En química, para poder representar esta unión de un solo electrón, lo graficamos con una rayita. Si usted ve, hay una rayita, 4 rayitas al final alrededor del carbono. Eso es un enlace simple, una sola raya, que representa un solo electrón. Un enlace doble, en cambio, es cuando el carbono viene el oxígeno y le dice el oxígeno, yo no necesito un electrón para estar estable, yo necesito 2. Y el carbono le dice, bueno, toma, te doy mis 2 electrones, compartamos. Está compartiendo 2 electrones. El enlace doble usted lo va a identificar porque es 2 rayitas, como está aquí unido al oxígeno, 2 rayas. Y nuestro enlace triple, como su nombre lo dice, son 3 electrones, 3 rayas. Y aquí podemos observar la característica que yo le dije, que el carbono se unía con el mismo. Tengo un carbono unido por un triple enlace a otro carbono. Esta es una de las características. No se me olvide, covalencia, el tipo de enlace con el que se une. Comparten electrones y existen 3 tipos de enlace. Esto es solo para el carbono. Los otros elementos no tienen esta característica del simple, el doble y el triple. Los otros elementos de mi tabla periódica se unen a través de un simple enlace. Solo el carbono tiene doble y triple enlace. Los otros no lo tienen. La tetravalencia, esto significa que nuestro carbono tiene 4 electrones en su última órbita para poder cumplir con la ley del octeto. ¿Qué es esto de la ley del octeto? En química nos dicen que los átomos deben de tener 8 electrones en su último nivel de energía. Si un átomo no tiene 8 electrones, tiene 5, tiene 4, tiene 3, esto es un átomo inestable, es un átomo peligroso, es un átomo que puede explotar. Por lo tanto, todos los átomos deben de tener 8 electrones en su último nivel de energía. La tetravalencia significa que nuestro elemento carbono tiene 4 electrones para poder cumplir con la ley del octeto. Él tiene 4 electrones. Puede unirse a través de estos 4 electrones a otros elementos para ayudarse entre ellos para que todos lleguen a tener 8 electrones en su último nivel de energía.
La autosaturación. La autosaturación, el carbono puede enlazarse con otros átomos formando tres tipos de cadenas. Esta característica igual es propia del carbono, no de los otros elementos. La autosaturación significa que el carbono puede unirse entre él mismo. Y esta característica de unirse entre ellos mismos, también aparte del doble y el triple enlace que nos permitían, también nos permite el que existan tres tipos de cadena. Cadena lineal, cadena ramificada y la cadena cíclica. La cadena lineal es como un gusanito en una sola línea. Todos van en una liñita. Una cadena ramificada es cuando usted busca la cadena más grande, la encuentra y después de esto, usted puede divisar que fuera de esta cadena le quedan más cositas. Ejemplo, mire, aquí le estoy encerrando. Esta es mi cadena más larga, pero fuera de esta me queda otra ramificación. Me queda este carbono de aquí. Esa es una cadena ramificada. Cuando después de buscar la cadena más larga, le siguen quedando cositas afuera, carbonos afuera. Esa es una cadena ramificada, como un árbol con ramas. La cadena principal es el tronco y las ramitas vienen a ser las ramificaciones. Y la cadena cíclica es aquella que forma una figura geométrica perfecta, cerradita. Aquí hay un triángulo. También puede formar lo que son los cuadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, pero tiene que ser perfecto, tiene que estar sus puntitas cerradas. No puede ser como la que está al lado, la ramificada. Tiene que ser una figura geométrica perfecta. Ahí hablamos de una cadena cíclica. El carbono en industria. Utilizamos el carbono para la fabricación de lo que son los plásticos. La mayoría de plásticos están elaborados de carbono. ¿De qué tipo de carbono? De lo que se conoce como hidrocarburos. El petróleo. El petróleo contiene carbono. Por eso el petróleo es negro, primera cosa. Segunda cosa, es insoluble. Cuando hay un derrame de petróleo en los océanos, el petróleo no se mezcla con el agua del mar porque contiene carbón y esto le da la característica de ser insoluble. Los plásticos se fabrican a partir de carbono. También encontramos el carbón vegetal, que este es el que utilizamos para la parrilla y para las obras de arte. Se utiliza el carbón vegetal para hacer lo que llamamos carboncillo, que lo utilizan los artistas para sombrear sus dibujos. Carbón activado. Este se lo utiliza para los absorbentes en filtros de máscaras de gas y en los purificadores de agua. Si no ha visto un purificador de agua, lo que se puede hacer es observar en internet, hay estos experimentos que dicen vamos a purificar el agua sucia y vamos a obtener agua limpia que pueda ser consumida por las personas. Siempre lo que suelen hacer es poner piedras para filtrar el agua y en la parte final colocan carbón activado. El carbón activado es un gran filtrador, limpia, purifica el agua y lo que sale es agüita limpia. El diamante, que era la segunda forma alotrópica de este elemento, se lo utiliza mucho en lo que es la joyería, como adornos, como herramientas de perforación. Recuerda que el diamante es la piedra preciosa más dura que existe en el mundo. Un diamante es cortado única y exclusivamente por otro diamante. No existe un instrumento que pueda cortar un diamante. Solo un diamante corta un diamante debido a la dureza y por eso se lo suele utilizar como herramientas para cortar o perforar. El dióxido de carbono, esto lo utilizamos en extintores de fuego, fabricación de bebidas gaseosas, pues sí. La mayoría de bebidas gaseosas de ese burbujeante sabor que a usted le puede fascinar, se lo obtiene gracias al dióxido de carbono, que no es tan saludable que lo consuma. Y en estado sólido lo encontramos al dióxido de carbono como el famoso hielo seco. El hielo seco no está hecho de agua, sino de dióxido de carbono. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.